dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. En 1984, desde cuando salí del servicio militar en el 76 hasta 1984, como te contaba, había estado trabajando en la construcción y en otros servicios. Estuve militando en la CNT en la regional asturiana, en Oviedo fundamentalmente. Ahí en esos años pues he tenido diversos cargos, incluso he estado como secretario regional de Asturias-León. Y luego, cuando me incorporé a Renfe y me vine a Madrid, pues he estado haciendo trabajo sindical en la empresa durante casi 40 años. Trabajo también orgánico en CNT en Madrid. Y en el primer comité, el comité de Juan Gómez Casas, que legalizó la CNT, en el 77, ya a finales del mandato de ese comité se planteó la posibilidad y la conveniencia de constituir una fundación para recoger y preservar el rico contenido documental histórico que tenía. Y de memoria también. Y de memoria y sobre todo la validez documental de lo que había sido la Revolución Española, que en realidad es lo que hoy está más oculto, ¿no? Se habla de lo que fue parte de aquella historia, que fue el levantamiento el golpe militar del ejército de Franco contra la República y demás, que es una parte solo de la verdad, pero de esa otra parte de la creación revolucionaria del pueblo español, de eso que se llamó el corto verano de la anarquía y de esa gran experiencia, tenemos que dar fe, nunca mejor dicho, ser el núcleo que demuestre fehacientemente lo que allí pasó, la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. En 1987 ya se creó físicamente la Fundación Anselmo Lorenzo. Sí. Pero ya te digo, la necesidad se venía ya viendo desde unos años antes, porque con buen criterio la organización consideraba que la lectura o cómo se iba a transmitir hacia el futuro la historia reciente española, tanto de lo que había pasado en el periodo del 1936 al 39, lo que se ha llamado la Guerra Civil, y que se traduce como eso, como una especie de locura nacional, donde había unos españoles que peleaban a tiros contra otros españoles. Participé en las primeras comisiones que el CNT mandó al Instituto de Historia Social de Ámsterdam para catalogar e inventariar el archivo de la Guerra Civil de la CNT, que estaba allí depositado en el año, si no recuerdo mal, creo que fue en el 82, entre principios de 1980, 81, 82, participé de esas comisiones de catalogación, de inventariado, y participé también de las luchas que se tuvieron que hacer en aquel momento para que se reconociera la titularidad
y la propiedad de la CNT de aquellos archivos allí depositados que en aquel momento el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, el ISG, se negaba a reconocer. Entonces, bueno, hubo que hacer un trabajo militante fuerte. Se ocupó la Embajada de Holanda en Madrid, se hicieron distintos actos de protesta en Ámsterdam. Personalmente yo con algunos compañeros estuvimos encadenados en el Palacio Real, en la verja del Palacio Real en Ámsterdam, en fin, hasta que se consiguió precisamente que se aceptara por parte de esta institución, el ISG, que se reconociera la titularidad y la propiedad de la CNT sobre los archivos allí depositados, y se estableció un comodato o un acuerdo entre ambas instituciones que aún está vigente. Bueno, te decía que eso, ¿no? El presidente, en este caso, o presidenta, sea compañero o compañera quien sea elegido por la CNT, es obviamente la persona responsable ante la CNT de que la Fundación Anselmo Lorenzo cumpla los objetivos y los fines para los que fue creada, que son fundamentalmente dos. Uno es el preservar en las mejores condiciones posibles el fondo documental histórico de la CNT, principalmente del movimiento libertario en su conjunto, no solo preservarlo, sino además acrecentarlo en lo posible, conseguir nuevas donaciones, conseguir documentación que ahora mismo está en poder de personas particulares o de entidades o de instituciones, intentar recuperar lo que se pueda, colocarlo en buenas condiciones de uso, a posibilidad de que estudiosos, investigadores puedan hacer uso de ello. Y luego, aparte de esa labor, digamos, de carácter documentalista o archivística, o como queramos llamar, el otro gran objetivo de la Fundación es actualizar ese gran tesoro histórico, actualizarlo, ponerlo al día y divulgarlo, darlo a conocer, porque todos sabemos que todo lo que tiene que ver con el anarquismo se intenta o bien ocultar por los poderes al uso, sean democráticos o dictatoriales, en todas las latitudes, en todos los rincones del mundo, en todos los tipos de regímenes políticos. Se trata o de ocultar que existe, que tiene vigencia la ideología y sobre todo la praxis, la práctica y la cultura anarquista, o bien tergiversarlo. Bueno, yo nací en un pueblo costero del País Vasco, en Zumaya, provincia de Guipúzcoa, aunque toda mi familia es originaria del interior de España, es de Salamanca. Entonces, bueno, en los años 60, que es justo cuando estaba todo el desarrollo industrial en el País Vasco, en otras zonas de España también, pero en el País Vasco era muy importante, mi familia, que proviene de un entorno campesino, bueno, mi familia paterna eran los herreros del pueblo, trabajadores manuales, campesinos y trabajadores manuales, pues emigraron a falta de otras perspectivas en la zona, pues emigraron al País Vasco para buscarse la vida en un entorno donde tuvieran un poco más de salida. Mis últimos estudios fueron los universitarios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sí. ¿Y después ha cambiado o
alargado. Bueno, he hecho un poco de todo. En realidad la especialidad de mis estudios era en publicidad. Aquí en la Universidad Complutense, en la Facultad de Ciencias de la Información, hay 3 ramas. Está la de periodismo puro y duro, está la de comunicación audiovisual y está la de publicidad. Yo empecé y acabé la de publicidad. Lo que pasa es que a media carrera no me convencía mucho, entonces bueno, me especialicé un poco más en otro tipo de historias, también relacionadas con la comunicación, pero me fui formando en labores más específicas de diseño y redacción en publicaciones periódicas. Entonces, compaginándolo con los estudios, empecé a trabajar en un diario deportivo. Ahí estuve 4 años y luego ya he ido encajando diferentes periódicos. Bueno, en la fundación, como militante de CNT, del sindicato, siempre había hecho alguna colaboración específica de manera militante con la fundación, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que a raíz de nuestro despido del último periódico en el que estaba, en el ABC, un periódico muy conservador, por cierto, pero que en rotativas y en los equipos más técnicos tenía una organización sindical muy asamblearia, muy de izquierdas, había gente muy combativa y con uno de los convenios del sector de los mejores. Bueno, pues en una determinada época toda esa gente se va jubilando y es justo cuando aprovechan para realizar un expediente de regulación de empleo, ¿vale? Cuando la gente más mayor y más combativa que venía de los años de la transición, del movimiento asambleario, es despedida, deshacen un poco la rotativa, con la rotativa hacen otra empresa, queda un poco la redacción, que siempre fue muy conservadora, y bueno, en ese momento deciden despedir a un montón de gente que llevábamos más tiempo, y bueno, pues empiezo... Como tenía mucho tiempo libre, tampoco eran los momentos de la crisis aquí en España. ¿Estamos hablando de qué año? Nos despidieron en el 2009. La crisis se empieza a notar en España en el 2008 y a partir del 2008 es cuando viene el aumento bestial del paro, no hay expectativas. Entonces, bueno, tampoco encontraba mucho trabajo, hacía cosas esporádicas y me empiezo a dedicar un poco más a colaborar con la fundación de manera militante. Pero llega un momento en el que el trabajo diario, la actividad de la fundación va creciendo muchísimo. Y llega un momento en el que la junta de la Fundación Anselmo Lorenzo, decide que eso ya no se puede llevar de manera militante y que se va a establecer un concurso para contratar una cooperativa de servicios, ¿vale? Entonces se hace una propuesta abierta, se presentan varias cooperativas de compañeros y compañeras, pues justo en ese momento habíamos organizado una cooperativa de trabajo entre varios compañeros y compañeras que estábamos en paro para intentar buscarnos un poco la vida, ¿no? Y bueno, de los proyectos presentados, pues la Junta escoge el nuestro, que estaba intentando recordar la fecha, pero yo creo que fue en el 2014 o 2015, por ahí. Es cuando ya se firma un contrato entre la cooperativa y la Fundación Anselmo Lorenzo y desde entonces pues estamos aquí desde la cooperativa, por cierto se llama La Linterna Rojinegra, pues estamos colaborando de manera diaria con la fundación. Ahora mismo estamos en la sede social de la fundación, ¿vale? Antes estaba aquí el archivo ha tenido que ser trasladado a Toledo. Entonces la cooperativa aporta servicios de catalogación, de archivos, servicios editoriales, venta de libros, mantenimiento del local, difusión cultural. La actividad primordial de la fundación empezó siendo la de la custodia del archivo histórico de la CNT y de todos aquellos fondos documentales que se fueron acumulando después. Muchos de ellos provenían del exilio, otros de sindicatos que se habían constituido en la transición y que habían desaparecido, ¿no? Que habían tenido una vida efímera. Entonces, bueno, la labor primordial era un poco la custodia, el mantenimiento de todo este fondo documental. Lo que pasa es que, bueno, en paralelo a esa actividad, que de alguna manera es el mantenimiento de la historia de la propia organización y del movimiento obrero en general, ¿no? Del movimiento obrero libertario en particular,
y de la CNT también en particular, pero aparte de ese mantenimiento y recuperación de la memoria de la organización, se veía que era necesario que también la Fundación aportara una visión actual, cultural, que ejerciera de alguna manera como faro irradiador de las ideas libertarias, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, otra de las funciones primordiales de la Fundación era el trabajo editorial, e ir publicando libros, ensayos de ideas libertarias, recuperadoras de la memoria, testimonios de antiguos compañeros, pero a la vez, y esto es algo a lo que estamos haciendo mucho énfasis últimamente, también dando algunas visiones libertarias a problemas actuales, ¿vale? Entonces, para eso la labor editorial de la Fundación es muy importante. Y bueno, aquí podéis ver la librería de la Fundación, que es lo primero a lo que accede la gente que entra a nuestra sede, porque un poco lo que contábamos antes, para nosotros y nosotras es fundamental la difusión de las ideas libertarias y de nuestra historia, y para ello, pues como os comentábamos, es muy importante el tener un servicio editorial, más luego tener también un servicio de librería que no solo incluya nuestros propios libros, sino todos aquellos relacionados con movimiento obrero, anarquismo y movimientos sociales en general. Entonces tenemos diferentes secciones: feminismos, economía, historia. Bueno, tenemos libros no solo nuestros, como os digo, sino también de editoriales amigas, cercanas, e incluso alguna editorial comercial cuyos libros también pues, nos interesan porque tocan temas relacionados un poco con lo que es la forma de entender el mundo de la Fundación Anselmo Lorenzo. Este es mi puesto habitual de trabajo, ¿vale? Y aparte de todos los libros que podéis ver en el lugar, estas estanterías muestran lo que son nuestras publicaciones. Como os comentaba un poco antes, bueno, pues tenemos muchas memorias donde se intenta recuperar un poco la trayectoria, las ideas de militantes destacados. Una de nuestras últimas publicaciones es precisamente un libro biográfico sobre Joan Puig Elias, que compañero pedagogo, que tuvo bastante importancia durante la República en la Guerra Civil y que pasó sus últimos días precisamente en Brasil. Aparte de los temas biográficos, pues intentamos también difundir o explicar cuál es nuestra ideología. Para ello tenemos manuales de anarquismo básico. También tocamos la historia del anarquismo desde el punto de vista local. El anarquismo en Burgos. Burgos pertenece a Castilla, que es una de las zonas de interior de España, donde precisamente el anarquismo no era muy popular, no era como en las grandes zonas industriales del Estado, ¿no? Como Madrid o sobre todo Barcelona o incluso el campo andaluz. Y sin embargo nos pareció interesante, junto con los compañeros de Burgos, hacer este libro para que se viera que también, aun en sitios insospechados, el anarquismo tuvo su... Las redes sociales las llevamos entre varios compañeros y compañeras. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, esto es la página web de la Fundación, donde informamos un poco de las actividades, las noticias. Va un poco lento. Hablamos de cuáles son los fondos documentales, la biblioteca, el inventario del archivo que está depositado en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Mostramos cuáles son las exposiciones. Ahora mismo, como veis, estamos dando una importancia especial a la de mujeres libres, pero bueno, hay muchas otras, lo que decía, la de SIM, la de las estampas de la Revolución, una serie de carteles del proceso de unidad de acción entre UGT y CNT en los años 30. Bueno, diferentes exposiciones. Vivir la utopía, que habla de, bueno, pues todas las colectivizaciones y la labor revolucionaria de CNT durante la Guerra Civil.
carteles del 1 de mayo. Bueno, como hemos dicho, el Bicel, donde la gente interesada se puede descargar los diferentes boletines. Yo me licencié en Humanidades en Jaén, que Humanidades en Jaén es prácticamente una carrera formativa en Historia y Geografía, aunque tiene otros conocimientos vinculados a la arqueología, a la gestión documental y demás. Y cuando acabé Humanidades también empecé un segundo ciclo de Antropología Social. Yo soy licenciado en Humanidades y licenciado en Antropología Social. Pero profesionalmente, desde los 25 años llevo trabajando en el mundo de la documentación y concretamente en archivo histórico llevo trabajando unos 15 años, una cosa así. Y a partir de ahí empecé a especializarme en gestión documental. Empecé a trabajar muy pronto en centros documentales, con becas de todo tipo, en bibliotecas, en archivos, y hasta que en el año 2005, una cosa así, empecé a trabajar en el Archivo Histórico Municipal de Jaén, donde estuve haciendo pues labores de técnico de archivo, con distintos modelos, unas veces con becas, otras veces con otro tipo de relaciones laborales con el Ayuntamiento de Jaén, pero siempre en el archivo histórico. Bueno, pues nada, yo desde jovencito no empecé a militar muy pronto, porque en la ciudad donde yo venía no había, por ejemplo, sindicato de CNT y demás, pero sí que es verdad que a lo mejor desde los 17, 18, desde que empecé a estudiar en la universidad, sí que empecé a relacionarme con compañeros que militaban en colectivos libertarios y demás. Y un grupo de compañeros de colectivos más o menos informales y gente dispersa que éramos afines al movimiento libertario y demás, decidimos en el año 2003 decidimos crear la CNT local. Sí, a ver, la historia es que en Jaén el sindicato, ahora también, ¿no? Pero por aquel entonces era uno de los pocos colectivos políticos que estaban funcionando en la ciudad. Es una ciudad de unos 100.000 habitantes, que es una ciudad relativamente pequeña para las ciudades de Andalucía, pero que en aquel momento pues tenía poca militancia política. Y sí que es verdad que nosotros montamos CNT, a partir de ahí empezamos a tener un montón de actividades en la ciudad, empezamos a tener bastante visibilidad, empezamos a crecer bastante y al hilo de que la organización se hizo más potente, empezamos a crear otro tipo de espacios y luego a nivel personal pues cada uno militaba en otro tipo de espacios que a lo mejor unos podían ser pues de perfiles no estrictamente libertarios, pero que sí tenían un funcionamiento social amplio e interesante, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, era un centro social que se llamaba Jaén en Pie, que compartíamos con otros colectivos y con otras sensibilidades políticas, que sigue funcionando también a día de hoy y que era pues un espacio de socialización cultural en el que se hacían un montón de charlas, en el que se siguen haciendo un montón de charlas, de encuentros formativos, de divulgación, de todo tipo. Y el caso de subir, o sea, de venir a currar a la cooperativa que gestiona la fundación como centro documental y demás, es que había un grupo de compañeros en la cooperativa que sabían que necesitaban un archivero de la CNT y por desgracia no estamos dentro de la organización, lo mismo que hay muchos compañeros de algunas profesiones de las que sobran, no de las que sobran, sino que hay muchos compañeros que a lo mejor son, por ponerte un caso, hay muchos compañeros que son diseñadores gráficos, profesores, comunicadores, periodistas, como se quiera, ¿no? Pero la verdad es que archiveros de profesión hay poco. Uh-huh. Y ellos sabían que yo
estaba en una situación complicada también porque mi trabajo en Jaén, en el archivo histórico, me gustaba mucho, pero tenía una situación laboral muy delicada que, bueno, yo prácticamente... El contrato, tú hablas claro, laboral. Yo tenía un contrato, una situación laboral bastante precaria y el caso es que yo en ese momento estaba en una tesitura de o bien empezaba un conflicto laboral con el ayuntamiento o directamente intentaba buscar otro tipo de solución y demás. Y en esa situación en la que yo estaba bastante quemado de esa situación laboral, a pesar de que el trabajo me gustaba mucho y estaba en mi ciudad, pues me llegó esta oportunidad y decidí romper con lo sano. A ver, pues nosotros en realidad somos socios trabajadores de una cooperativa en la que los 3 cooperativistas somos trabajadores de la propia cooperativa y no tenemos asalariados a nuestro cargo. Somos los 3 socios trabajadores y esa cooperativa presta una serie de servicios profesionales que demanda la Fundación Anselmo Lorenzo, porque pueden ser pues, el mantenimiento de la apertura diaria de los locales, la gestión del archivo, catalogación de fondos, divulgación de los mismos, atención a los investigadores, lo que ya conoces, gestión de la biblioteca, gestión de la editorial, de la distribuidora. Y todo ese trabajo nos lo repartimos entre los actos, la gestión de los actos, difusión, todo el trabajo, digamos, de diario de la... Distribución de los libros también de la fundación. Distribución de los libros, todo. O sea, es como todo el trabajo diario de la fundación lo sostenemos los miembros de la cooperativa, sobre todo en la parte de la fundación que tiene que ver con lo que es la fundación como centro documental. Esta es la sala de trabajo y también la sala en la que atendemos a los investigadores y donde más o menos podemos desarrollar las labores principales de catalogación, inventariado y demás, también digitalización de fondos, que como tú sabes de primera mano, esta es la mesa donde trabajan los investigadores y estas son nuestras 2 mesas de trabajo. Pues un poco con la pequeña biblioteca auxiliar, con todo el armario de trabajo auxiliares, pues donde están los fondos que estamos trabajando actualmente, donde tenemos bueno, todos los pendientes de catalogación, toda la prensa viva que luego acaba ingresando en la hemeroteca, un armario de trabajo auxiliar y donde tenemos aquí como una especie de reliquia también el antiguo lector de microfilm, que ya no se utiliza y que se ha estado utilizando hasta hace relativamente poco porque era donde se leían, donde los investigadores consultaban el microfilm con el fondo depositado en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que es un fondo propiedad de la CNT del que tenemos copia microfilmada y ahora digitalizada, ¿no? Por eso ya no se utiliza, porque se utiliza directamente la copia digitalizada que tenemos, que se puede consultar en cualquier ordenador. Bien. Y nada, si quieres pasamos al depósito. Este es el depósito con los armarios compactos, que como veis son armarios completamente profesionales. La documentación está aislada del resto de la nave en este búnker de conservación, que tiene climatizadores, como veis, para que la documentación esté perfectamente conservada y que las condiciones climáticas de humedad y temperatura sean las idóneas. Como venimos diariamente a trabajar, pues los climatizadores se van ajustando para que esté la temperatura siempre en un arco entre 18 y 21 grados, para que las condiciones de conservación sean óptimas para el papel. Aquí tenemos distintos fondos que han ido ingresando en el archivo de la Fundación Anselmo Lorenzo desde hace mucho tiempo, desde que se creó prácticamente. Bueno, como fondos fundamentales
tenemos los fondos, por ejemplo, del Comité Nacional de la CNT, que se creó en los años... Ese fondo es un fondo que tiene unas fechas extremas pues, prácticamente desde mediados de los 70 hasta nuestros días. Y son fondos que se van trabajando de manera diaria, cuando se puede, porque también la atención a la investigación nos quita mucho tiempo, entre otras cosas. Pero bueno, tenemos esos fondos como el del Comité Nacional, tenemos algunos fondos también más antiguos, por ejemplo, como el fondo recuperado de la Fundación Pablo Iglesias, que son estos 6 legajos, que pues su documentación relacionada con el Consejo de Aragón, de 1936, 37, 38. Y nosotros básicamente lo que hacemos pues es describir todos los fondos para que puedan ser recuperables para la investigación de temas relacionados con anarquismo y también pues para otros usos como pues, pueden ser para utilizarlos para investigar, ya no solo para investigaciones sino para exposiciones que puede organizar la propia fundación, requerimientos de documentación que puedan tener sindicatos de la CNT para temas jurídicos, vinculados a patrimonio, para lo que sea. Y también pues para organización de exposiciones de divulgación de temas concretos, que ya no solo es que lo haga la CNT, sino que pueden hacerlo mejor sindicatos de la organización y lo que sea. Y nosotros pues lo que hacemos es esto, ¿no? Un trabajo de archivo que ahora mismo estamos en una fase de descripción general, que lo que pretendemos es describir todo el volumen de documentación que tenemos de manera rápida para que la documentación sea utilizable lo más pronto posible. Y una vez que esté inventariada, pues lo que pretendemos es hacer una catalogación con la norma descriptiva internacional, la ISAG, para que haya un cuadro de clasificación y la documentación de la Fundación Anselmo Lorenzo esté catalogada pues, como cualquier archivo profesional de cualquier sitio. Esa es la parte de audiovisuales, donde tenemos conservadas, por ejemplo, las cintas, las latas con las películas de guerra civil. Esto se me ocurre, por ejemplo, alguna de estas dos. Estas son películas que ya por suerte tenemos completamente digitalizadas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, esta, pues de los aguiluchos de la FAI por las tierras de Aragón, estampas de la Revolución Antifascista. Que como veis pues son en latas de cinematógrafo y que requieren unas condiciones... Las originales, ¿no? Sí. Y aquí tenemos, por ejemplo, la copia de La Brecha, que todas estas películas, por ejemplo, se gestionan con un acuerdo que se tiene con Filmoteca Española que garantiza, por un lado, pues que documentalistas o gente interesada en el mundo del cine libertario y demás pueda hacer su uso de las imágenes respetando un poco la propiedad intelectual de los creadores y de la propia producción, que en este caso fue el Sindicato de la Industria del Espectáculo de la CNT, que prácticamente colectivizó al 100% la industria del cine en el Estado español durante el periodo de guerra. Y aquí pues tenemos otros fondos audiovisuales, tenemos el fondo de fotografía, por ejemplo, que se está trabajando también para mejorar sus condiciones de conservación, que como veis son unas 1.700 fotografías del periodo de guerra, que se están, ya os digo, se están a través de un apoyo de compañeros de Francia, pues están mejorando un poquito sus condiciones de conservación en papel que está libre 100% de compuestos químicos y que sean perjudiciales para la conservación fotográfica, y son materiales de conservación, ya te digo, que son los óptimos para este tipo de documentos, no tan sensibles como pueden ser la fotografía. Más importante y más valiosa. Estos dos cuerpos de estantería son los grandes formatos, son publicaciones, por ejemplo, del periodo de guerra y algunas de la transición. De la guerra que tú hablas, de la revolución social, claro, de la guerra civil. De la guerra civil española y son publicaciones de
de los años 20, de los años 30 también, del periodo de guerra, del 36 al 39, son publicaciones también posteriores, del exilio, y hay publicaciones de todo el mundo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, abriendo una caja al azar, pues esta es, no sé, una carpeta al azar, perdón, pues esta es, por ejemplo, la carpeta donde conservamos la revista Estudios, que es una revista valenciana que tenía una difusión enorme. La revista Estudios se creó a finales de los 20 como una continuación de Generación Consciente, en las que se abordaban temas, este ejemplar por ejemplo es de diciembre del 34, en el que se abordaban temas interesantes, por ejemplo, para el movimiento libertario de la época, como la moral sexual, siempre textos de vanguardia, muy avanzados. Se abordaban, era ecléctica en el sentido de que se abordaban muchos temas muy disímiles entre sí y en los que el movimiento libertario era... se ponía adelante. Se ponía adelante, efectivamente. Pues en la FAL empecé prácticamente al comienzo también de mi afiliación a la organización, a la CNT, porque al ser de Leganés provengo entonces de la periferia sur de Madrid y mi sindicato es la Comarcal Sur, que se encuentra en Villaverde, en el Ateneo Libertario de Villaverde. Entonces yo me afilié ahí y ahí era donde también se encontraba la Fundación Anselmo Lorenzo. Así que, claro, empecé a militar. Prácticamente mi militancia la he destinado casi completamente a la Fundación Anselmo Lorenzo. Sí, estaba acabando la carrera de Historia y entonces pues nada, fue durante el año 2000, que es cuando me afilié a la CNT. Entonces al poquito tiempo, pues al conocer ya el espacio, pues me asomé en la planta alta, ¿no? que se encontraba allí la fundación, me asomé para poder echar una mano y colaborar, porque pensaba que mi militancia, además en aquellos años todavía era estudiante, no era trabajadora, y pensaba que mi militancia, pues donde mejor podía encajar era en la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo. Sí, yo soy licenciada en Historia y bueno, y ahora me queda un curso para acabar el grado de Historia del Arte, ya me queda poquito. Y mi formación principalmente está vinculado pues, a la investigación, a la historia y a la cultura en general. Al poco tiempo no había acabado todavía la carrera y ya fue cuando empecé a colaborar con la Fundación Anselmo Lorenzo. De ahí ya me ofrecieron una beca para estar allí en la fundación y luego después de esa etapa pues ya me fui a una zona rural. Y ahí, pues, sangre, sudor y lágrimas. Me encontrar trabajo en las zonas rurales, más que nada porque la gente de las zonas rurales emigra a la ciudad para buscarse la vida. Pues yo hice lo contrario, me fui a los pueblos a buscarme la vida y fue muy, muy complicado, pero a la vez, pues, me pude desarrollar profesionalmente como no lo hubiera hecho en ningún lado si me hubiera quedado aquí en Madrid. Pues eso, en el año 2000 entré en Villaverde, al sindicato, y me incorporé a la Fundación Anselmo Lorenzo en el 2002-2003, que empecé rigurosamente pues, a colaborar con la Fundación Anselmo Lorenzo. Y fue en el 2004 cuando me ofrecieron ser becaria de la Fundación Anselmo Lorenzo y por tanto trabajadora de la Fundación Anselmo Lorenzo. Y ahí estuve hasta enero del 2006. Y en enero del 2006 pues ya lo dejé. Y ya pues empecé a buscarme la vida por otro lado, claro. Pues la junta directiva de la fundación es el órgano que gestiona realmente la Fundación Anselmo Lorenzo, que se compone pues, de un director, de un secretario y de distintos vocales. Pues los vocales se supone que coordinan las distintas tareas y trabajos de la Fundación Anselmo Lorenzo. En la actualidad pues contamos con 6 o 7 vocalías diferentes, ¿no? Pues de nuevas tecnologías, de memoria histórica, de la línea editorial, de la parte del archivo y biblioteca. La biblioteca es el único fondo que sí que nos permitieron tener aquí en este local, en el local de Peñuelas, y por una parte estaríamos en la zona del acceso público y en esa zona de ahí pues está lo que es el acceso restringido. Es una biblioteca especializada en el movimiento libertario y en el movimiento obrero en general, y es una biblioteca también un poco de conservación. Yo siempre pongo el ejemplo que las bibliotecas de los sindicatos serían como las bibliotecas públicas y la biblioteca de la Fundación Anselmo Lorenzo sería como la Biblioteca Nacional. De hecho, hay libros que no tienen ni la Biblioteca Nacional. Sí. Se compone de un fondo moderno porque el movimiento obrero es moderno a lo largo de la historia.
Entonces, uno de los libros más antiguos que tenemos es del 1840, de Cabet, sobre el socialismo utópico, que da el origen a todas las ideologías, el anarquismo, el comunismo, el socialismo. Bueno, pues vamos a pasar. Esto, tenemos aquí un cordoncito que nos hace la función de la zona restringida. Sí. ¿Y por qué restringida? Pues principalmente por la propia disposición de las estanterías, las que tienen 80 centímetros de separación. Y ese es el ratio que permite solamente a una persona entrar dentro de las estanterías. En bibliotecas públicas, del acceso a los estantes de forma libre, tienen que tener 1,5 metros, pero simplemente por el ratio del movimiento del ser humano, ¿no? A la hora de coger un libro, entonces por eso no se puede acceder, por seguridad. Claro. Por otro lado, porque también los libros están colocados por número occurrence, porque tenemos un problema muy grande, que es el amasijo de documentación de libros que tenemos sin catalogar. Entonces, ahora mismo la prioridad es saber lo que hay, porque contamos con 5.000 libros catalogados y 40.000 sin catalogar. Y tenemos, por ejemplo, la del Hombre y la Tierra, de Eliseo Reclus, con estas cubiertas tan espectaculares. ¿Ves? La forma, por ejemplo, del tejuelado, hemos elegido este sistema porque hay veces que la militancia, es que eso es una profesión, eso es un trabajo, y como tal pues tienes que tener conocimientos, porque muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, por ejemplo, estas obras, esta biblioteca en sí es una biblioteca especializada, no es una biblioteca pública. Tú no puedes tejuelar pegándole a cubiertas de este tipo, ¿no? con adhesivos, porque se terminan deteriorando. Es una biblioteca pública, sí, porque en una biblioteca tiene una durabilidad de unos años. Ese libro, cuando se queda obsoleto, se deshacen de él y compran nuevos. Aquí no, aquí los tenemos que conservar para muchos años, porque hay libros que no tienen ni siquiera la Biblioteca Nacional. Este local estaba cerrado al público, tuvimos que comprar la nave de Juncler, arreglar esa nave, y cuando arreglamos esa nave, pues ahí se dispuso toda la documentación ya en los compactos, menos la biblioteca, porque la biblioteca tenía que volver aquí, pero para eso primero era necesario arreglar este edificio. Sí, sí. Entonces, cuando ya se ha arreglado ese edificio, pues ya nos hemos traído la biblioteca para acá. Y ahora el tema que la biblioteca, pues al ver que no es una biblioteca en sí, sino un almacén de libros, pues se ha creado un grupo de trabajo técnico. Ahora mismo somos 5 personas, un bibliotecario de la Universidad de Castilla-La Mancha, un bibliotecario de bibliotecas públicas de la Universidad, de la Biblioteca de las Rozas, de una población de Madrid. Entonces somos varias personas que estamos intentando pararnos, pensar y a ver cómo organizamos este amasijo de libros. Y a partir de ahí, pues ya estableceremos unas pautas para la gente que no tenga conocimientos técnicos pueda venir a colaborar y a echar una mano. Aquí tenemos los puestos de consulta para el material audiovisual y para el catálogo de la biblioteca, y aquí en esta mesita pues es donde los investigadores pueden consultar y leer los libros que necesiten o que requieran. Pues realmente este espacio se compone de 5 espacios, ¿vale? El primero sería la librería, que la librería es la que está cara al público, al escaparate, a la calle, que por una parte, pues bueno, ya os habrá contado Miguel, ¿no? Que las partes de la librería, las ediciones nuestras, las de otras editoriales afines o de temática de interés para esta fundación. Luego también, bueno, se están incorporando poquito revistas, novela gráfica, y entonces eso estaría en la parte principal. Luego, una vez más adentro, tendríamos un espacio de recreo, por así decirlo, donde, bueno, pues en esta zona pues no es una barra al uso, aunque también sí que sirven cervezas o Coca-Colas o refrescos en general también se sirven, pero principalmente es para ayudar a la financiación del local, sobre todo cuando hay alguna actividad cultural o un evento que va a venir gente, pues bueno, pues nos ponemos en la barra, pues eso, para financiar un poquito la actividad que se haga y sobre todo para los gastos de mantenimiento del local. Pues aquí hay que saber hacer de todo, o sea, desde estar en la librería, desde estar en la biblioteca, desde estar en el archivo, desde estar en la barra del bar, desde hacer actividades de gestión cultural, de divulgación,
Entonces, bueno, yo hago exposiciones, vamos, siempre las he hecho, llevo 20 años haciendo exposiciones, pero exposiciones porque he elegido esa forma de divulgación para el archivo, ¿no? Porque los archivos hay distintas tareas, ¿no? Está la ordenación, la organización, la catalogación, pero también está la difusión. La difusión, ¿cómo se hace? Pues se pueden hacer encuentros, se pueden hacer congresos, se pueden hacer libros, ponencias, pero para mí la forma de divulgación más atractiva, más llamativa, es a través de las exposiciones. Entonces yo he hecho varias, la de Cine y Censura en la España de Franco, la de Cambia de Estilo, o sea, como casi todas relacionadas con la cultura, con el arte y con la historia, y sobre todo con el feminismo. Entonces, pues bueno, la exposición se compone pues, de unos textos donde hablan de sus antecedentes, sus comienzos, sus postulados sobre la educación, sobre la maternidad, sobre el amor libre, sobre la prostitución, y que cuentan un poco su historia. La documentación principalmente proviene de la Fundación Anselmo Lorenzo, también para divulgar un poco sus fondos, ¿no? Para que se conozca toda la información que hay. Hay fotos, por ejemplo, como esta, de Lucía Sánchez Salornil, Emma Goldman y la otra compañera que todavía no la tenemos localizada, que es una foto muy difundida por las redes, que nadie pone... que es de la Fundación. El original, efectivamente. Entonces, pues gracias a esta exposición se está conociendo esa información. La historia es que la estoy desmontando porque hay una lista de espera de 3 años, porque la ha pedido prácticamente todas las provincias de toda la península, y la tengo que desmontar hoy porque el lunes la tengo que enviar a Jaén, al Museo Provincial de Jaén, que la han solicitado, y entonces la tenemos un poco desmontada, porque bueno, aparte de los paneles, a mí con los proyectos expositivos me gusta intentar desarrollar todos los sentidos. Uno de ellos es el sonido, y el sonido, ahí había una zonita donde podíamos escuchar las locuciones radiadas de los guiones que encontramos en el archivo de cuando la CNT colectivizó la radio y la utilizaba pues, como medio de propaganda. Entonces recreamos esos guiones radiados que localizamos en el archivo. Luego, por otra parte, había una documentación que en casa nos hemos permitido el lujo de poner unos originales, pero igualmente ya los hemos recogido, pues porque más de 15, 20 días tampoco conviene exponerlos a la luz, sin filtrar. Entonces, bueno, ha estado ya una temporada y ya los tenemos que volver a guardar en el... Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, ¿Y qué es la portami via. Es el equipo directivo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Está el salón. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, Lo e primero seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che